Aleluya, aleluya, aleluya. Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó de Nazaret en Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Señor, que nos regalas esta fiesta de tu bautismo, danos tu Espíritu, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender con mayor profundidad tu palabra y lo que significa esta fiesta, y que seamos transformados por ti en testigos de tu vida para nuestros hermanos. Amén. Como decíamos en el guión de apertura, hoy termina el tiempo de Navidad y el cierre parece un poco raro porque ayer celebrábamos la Epifanía, la visita de los magos, y Jesús ya creció 30 años y bueno, en un día creció 30 años y ya empieza su ministerio. Sin embargo, tiene toda su lógica que el tiempo de Navidad culmine justamente con el bautismo del Señor que se manifiesta hoy. Jesús va teniendo distintos momentos de ocultarse y de manifestarse, y de ocultarse y de manifestarse. Y así se encarna en el seno de la Virgen María, está 9 meses oculto hasta que es dado a luz. Y ahí los pastores lo reconocen. Y después, si bien los pastores lo reconocen, queda oculto en Nazaret, en Belén, en la cueva donde lo pone María, porque no había lugar para ellos en la posada. Y sin embargo se sigue manifestando porque ayer celebrábamos justamente la Epifanía. Epifanía quiere decir justamente manifestación. ¿Por qué? Porque este niño oculto en Belén es reconocido por estos sabios de Oriente como manifestación que se manifiesta a todas las naciones. Por eso la Epifanía, la manifestación a todas las naciones. Y hoy, después de 30 años de vida oculta, no porque Jesús se hubiera ocultado, sino porque estaba trabajando naturalmente en Nazaret junto con José, probablemente hasta que hubiera muerto José, porque después en la vida pública ya no se nombra más a José. Y después de esta vida oculta, una vez más Jesús se va a manifestar, en este caso en el bautismo, y se abren los cielos y el Padre lo manifiesta. Vos sos mi Hijo queridísimo, en ti me complazco. Y al final de su vida, otra vez más, ese ocultarse de Jesús y manifestarse cuando muere, que se oculta en el sepulcro y a los 3 días se manifiesta resucitado a sus discípulos. Esas distintas secuencias de estar oculto y de manifestarse. Y cuando Jesús se manifiesta, tanto en el pesebre, cuando nace
Dice Lucas, como leíamos en el día de la Navidad, cuando estaban en Belén, llegó la hora de dar a luz y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Es decir, asume el lugar del todo necesitado, y no solamente del todo necesitado como es todo bebito, sino en ese lugar tan poco adecuado para nacer. Y hoy también, en esta manifestación que se da, tenemos que ubicar el contexto. Juan estaba bautizando y el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Dice el Evangelio de Lucas, Juan anunciaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es decir, los que iban a Juan eran aquellos pueblos de judíos que, sintiéndose pecadores, tenían la necesidad de ser perdonados y por eso iban a confesar sus pecados. Entonces, Jesús se une como uno más, y hay veces que tenemos la tentación de tener una cierta escena cinematográfica del bautismo. Entonces vemos un plano global, como si fuera tomado por un dron, y toda la gente. Entonces cuando llega Jesús, parece que la gente se abre para que Jesús pase por el medio y un foco que lo ilumina para que tenga... Nada de eso nos cuenta el relato. Dice simplemente el relato que leemos de Marcos es tremendamente austero. Llegó Jesús de Nazaret en Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Punto. Y este bautismo, Jesús se junta con aquellos que se reconocen pecadores y que claman a Dios perdón, y por eso van a pedirle confesar sus pecados y pidiendo la conversión. Y Jesús se junta con uno de esos. Entonces, Jesús, que bajó del cielo, porque estaba en el cielo, el Hijo eterno del Padre, que baja al seno de la Virgen María, sigue bajando porque va a Belén, en el pesebre, y sigue bajando porque el Jordán, el río Jordán es el río más grande de Israel, que es un arroyito. Claro, como Israel es desierto, es un arroyito como el arroyo Carrasco, un poquito más limpio que el arroyo Carrasco, pero es un arroyito. Y Jordán, y ahora Dan, quiere decir el que baja desde Dan, porque Dan está en el norte, es el territorio del norte, el norte de Galilea, y de ahí va bajando primero al mar de Galilea y después al mar Muerto. Entonces, Jesús baja al que baja. Jesús baja y se junta con todos aquellos a quienes vino a salvar, con todo el pueblo. Y cuando Jesús se junta con todo el pueblo y dice, en el Evangelio de Mateo, dice que Juan le dice, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, tú venís a mí. Dale, seguí adelante porque conviene que cumplamos lo que está establecido por Dios, que cumplamos toda justicia. Y ahí Juan lo bautiza. Entonces, cuando Jesús pasa por uno más de nosotros, uniéndose a los pecadores, ahí el Padre no se aguanta. Y dicen, vos sos mi Hijo. El Hijo, que es el más amado del Padre, por amor a nosotros, se hace uno de nosotros, como se hizo uno de nosotros en Belén, y se encarnó, y nació, y pasó todo lo que tiene que pasar un niño. También, cuando es grande, empieza su ministerio haciéndose uno de nosotros. Y ahí nosotros podíamos pensar que te equivocaste, Señor, tendrías que haberlo hecho de otra manera. Yo te voy a ser asesor de imagen de Dios, porque digo, así no te va muy bien. Fíjate cómo hoy son poquitos, lo que fuera así, yo te voy a decir. Y hay veces que tenemos una cierta tendencia a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y decirle a Jesús cómo tendría que hacer, porque Dios bien podría haber dicho, bueno, está, Juan, terminá que ya llegué yo, vengo a salvarlos, vengan todos conmigo. Y gracias a Dios, Dios no nos hace caso. Porque como leíamos en la profecía de Isaías, yo vengo a hacer una alianza eterna con ustedes, pero mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Así como distan el cielo de la tierra, así están distantes mis caminos y mis pensamientos de los de ustedes. Entonces, cuando Jesús se junta con los pecadores, tenemos que empezar a descubrir, Señor, ¿cuál es esa grandeza
que siendo Dios no tenés miedo de juntarte con todos nosotros y no tenés miedo de pasar como uno de nosotros, porque Jesús quiere salvar lo que Él mismo toca y lo que Él mismo se hace, y el que no tiene pecado quiere mezclarse con todos nosotros para salvarnos a nosotros. Esa es la belleza. Y en esto, cuando hace esto, el Padre abre los cielos. En la mentalidad, en la cosmogonía judía, el cielo era una bóveda de la cual colgaban unas bombitas, una bombita grande el día, que era el sol, y después una bombita chiquita de noche, la luna, y arriba del cielo, ¿qué había? ¿Cómo? No digo. No, arriba del cielo había agua, porque si no, ¿de dónde venía la lluvia? El cielo tenía agujeritos, entonces cuando se tapaban los agujeritos, ahí caía la lluvia. Arriba de esa, por eso dice el Génesis, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, las aguas de la lluvia de las aguas del mar. Arriba de eso estaba Dios. Y según una tradición de los judíos, hacía 400 años que el cielo no se abría porque no había profeta. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio y entra y se mezcla con los pecadores y va a ser bautizado por Juan, ahí Dios dice, no se aguanta, abre los cielos. Y la apertura de los cielos indica la comunicación entre Dios y los hombres. Dios da su voz y en este caso se dirige a Jesús. Vos sos mi Hijo amado. No me aguanto contigo, porque te amo tanto que quiero expresarte el amor que te tengo. Vos sos mi Hijo amado y en ti me complazco totalmente. Y dice, vos sos mi Hijo amado, pero se ve que los demás escucharon, porque por algo Marcos nos narra esta voz que escuchó. Después en la transfiguración, otra vez más, se va a abrir el cielo, pero ya no es dirigida a Jesús la palabra, sino que le dirige a los discípulos. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, una vez que Jesús escucha, vos sos mi Hijo amado, Jesús, que se sabe amado incondicionalmente por el Padre, no puede aguantarse. Y a partir de ahí empieza la predicación de Jesús, empieza la vida pública de Jesús. Primero va al desierto, donde es tentado, y después empieza a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, dar la vida a los muertos, morir y resucitar. Entonces, saberse amado incondicionalmente por el Padre lo impulsa con una fuerza que lo lleva a amar Él también incondicionalmente hasta entregar la vida. Y esta palabra que Dios le dice a Jesús, vos sos mi Hijo amado, Jesús en su trayectoria, en su vida pública, en su predicación, lo que hace es predicar, anunciar el Evangelio, curar, anunciar la buena noticia a los pobres, morir y resucitar para que nos demos cuenta que esa palabra no está dirigida solamente a Jesús, sino que cada uno de nosotros somos los destinatarios de esa palabra. Vos sos mi Hijo amado, vos sos mi hija amada. Jesús muere para que nosotros podamos descubrir que somos los hijos amados de Dios, y por eso nos invita a rezar como solo Él puede rezar. Jesús le decía al Padre, Abba, Padre mío, pero nosotros nos invita a rezar como Él, Padre nuestro. Entonces, descubrirnos amados por el Señor nos lleva también a vivir una vida como el Señor la vivió. Y si hoy celebramos este bautismo del Señor en el cual Él se manifiesta, el Padre se manifiesta y muestra al Hijo, vos sos mi Hijo amado, y a partir de ahí Jesús no para hasta entregarse totalmente al Padre por nosotros, para que nosotros sepamos que ese amor que el Padre le tiene a Jesús es el mismo que Él nos tiene a nosotros. Como va a decir Jesús en la última cena, en el Evangelio de Juan, como el Padre me amó a mí, yo los amé a ustedes, permanezcan en mi amor. Como el Padre me amó a mí, yo los amo a ustedes. Nosotros somos amados incondicionalmente, y saber eso
cambia nuestra vida. Sabernos amados incondicionalmente nos da una estructura y nos da una capacidad de vivir y de entregarnos que solamente es posible hacerla por el amor que recibimos. Entonces, celebrar esta Eucaristía y celebrar el bautismo del Señor no es solamente ver los cielos que se abren, el Espíritu Santo que baja como en forma de paloma, se posa sobre Jesús, se escucha la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, sino dejar que esa voz haga eco a lo largo del ministerio de Jesús para descubrir que nosotros somos los destinatarios de esa voz, también como Jesús, para escuchar del Padre, vos sos mi Hijo amado. Y de escuchar de Jesús, así como el Padre me amó a mí, yo también te he amado a ti, yo también los he amado a ustedes. Que el Señor nos conceda que se abran no solamente nuestros oídos, sino también nuestro corazón para descubrir la belleza de ese amor que salva y para que dejándonos alcanzar por ese amor que se manifiesta hoy en Jesús y que se manifiesta hoy en Jesús que se entrega a nosotros, se abra nuestro corazón para poder también nosotros corresponder a ese amor que recibimos con un amor que se da, con un amor que es capaz también de amar como Jesús amó. Que el Señor nos conceda la gracia de descubrir esta belleza y no solamente de descubrirla, sino poner de parte nuestra para poder llevar a cabo esta misión exquisita que el Señor nos da de amarnos como Él nos amó.